Bien, entonces hoy es lunes 22 de febrero y vamos a empezar con la clase. Vamos a ver dos partículas que si bien es cierto, alguno de ustedes ya las conoce, vamos a ver bien la especificación, ¿no? La explicación y qué conllevan estas partículas. Vamos a empezar viendo la primera partícula de la clase de hoy, que es la partícula D, de Yoshi. La partícula D. Y con esta partícula vamos a indicar primero uno de los significados importantes. Por ejemplo, que indica dónde se desarrolla la acción descrita por el verbo, ¿no? ¿Dónde sucede este evento? ¿No? ¿Dónde vamos a utilizar, en este caso, la partícula de para indicar eso, ¿no? Para indicar el lugar, ¿no? A ver, ayúdenme con la primera frase. ¿Quién se...? Yo, ¿Nombre? Yadira. Yadira-san, onegaishimasu. Ie de Hono Yomimasu. Hai, arigato. Ie de hon o yomimasu. De, aquí es la partícula que vamos a utilizar junto al lugar donde se desarrolla la acción. ¿Cuál es la acción de la frase? Leer Leer, ¿no? ¿Qué cosa estamos leyendo? un libro. Un libro. ¿Y dónde? En la casa. En casa. En casa, ¿no? Entonces, ie de, o para decir yo leo un libro en casa, ¿no? Casa va a estar marcada con la partícula de, porque va a ser el lugar donde se desarrolla la acción. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ie de hon o yomimasu. Leo un libro en casa. Hai. Siguiente frase. ¿Quién me ayuda con la lectura? はい、はい、お願いします。大学で私学を勉強します。はい。大学で私学を勉強します. ¿Cuál es la acción principal? Está estudiando. ¿Qué cosa está estudiando? Ese es el nombre de una carrera. Atención. Shigaku es odontología en japonés. Shigaku, odontología. ¿Dónde la está estudiando? En la universidad. Hai, so desu. Daigaku de shigaku o benkyou shimasu. ¿Ok? Otra acción, ¿no? ¿Dónde se desarrolla la acción de estudiar odontología? En la universidad. Daigaku de shigaku o benkyou shimasu. Hai. Siguiente frase. En ¿Me ayuda? en la reunión. Perdón. No escuché. Perdón. レストランで寿司を食べました。Hai. Restaurante de sushi o tabemashita. ¿Cuál es la acción? 食べました。 Hai. ¿Qué quiere decir tabemashita? Comer. No, pero tabemashita en sí, no. El verbo es taberu, es comer, ¿no? Pero tabemashita, ¿cómo se ¿Comiendo? traduce? No. Pasado. Comí. Comí. ¿Qué cosa comí? Sushi. Sushi Hai. Sushi. ¿Dónde lo comí? en un restaurante. Hai. Restaurante, ¿no? Restaurante de sushi o tabemashita. No sé por qué aquí lo escribí en hiragana, perdonen, ya lo corrijo. Restaurante. Me había olvidado que ustedes ya sabían katakana. Porque lo saben, ¿no? ¿Ya lo vieron con la profesora Frida? はい。Hai. Arigato. Bien. Bien. Entonces, restaurante de sushi o tabemashita. Bien. Es algo importante para tener en cuenta también para utilizar la partícula de, en este caso, ¿no? Estamos viendo el uso de la partícula de para indicar
el lugar donde se desarrolla la acción. Bien, es el lugar donde se desarrolla la acción. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la partícula de, ¿no? Con esta función. Luego vamos a ver otras funciones de la partícula de. Por ejemplo, les voy a incluir ahora, para decir escribir a mano. Escribir a mano en japonés es te de kaku. Te de kaku, ¿no? Con kanji incluido, ¿no? Te significa mano, de la herramienta, o sea, con cual se utiliza, la cual se utiliza para escribir, en este caso, la mano, ¿no? Te de kaku. Te de kaku. ¿No? También vamos a utilizar la partícula de, no solamente para indicar dónde se desarrolla la acción, sino también para indicar la herramienta con la cual se hace tal cosa. ¿Mm? ¿Qué cosa es lo que utilizamos para realizar la acción del verbo? Te de kaku, escribir a mano. ¿Mm? Escritura a mano o escribir a mano. ¿Mm? También utilizamos la partícula de, ¿no? Para indicar la herramienta o la cosa que utilizamos para realizar la acción del verbo. El verbo es kaku, escribir, entonces te de kaku, escribir a mano. ¿Hai? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Perdón, ¿kaku Ujú. es mano entonces? No, kaku es escribir, el verbo Ah, escribir. Mano es te. ok, gracias. Ujú. De nada. De hecho, aquí es una de las partes en las que mano se entiende mejor con el kanji, ¿no? No sé cómo, pero esta se parece bastante a la palma de una mano, ¿no? Como una mano abierta. Entonces, si lo ven así desde esta simbología, pueden asociar enseguida este kanji a la pronunciación T y al significado de mano. ¿Mm? T de kaku, escribir a mano. Ujú. ¿Bien? También se utiliza la partícula T en estructuras como, por ejemplo, para decir hablar en japonés. Nihongo de hanasu. Nihongo se lo dejo en kanji porque ya los vamos a ir viendo esta semana. Hanasu es el verbo hablar en japonés. Entonces, hablar en japonés es Nihongo de kaku. Perdón, hanasu, perdón. Nihongo de hanasu, ¿no? Hablar en japonés. O también se utiliza en este modo la partícula de. Ujú. ¿Sí? ¿Shitsumon ga arimasu ka? Bien. Bien. Arigato. Mm. Bien, entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De uso de la partícula de. Pero otra partícula que de repente la hemos visto mucho, pero no le hemos dedicado un tiempo, ¿no? Para verla un poco a fondo, es la partícula O, ¿no? Que la partícula O, que la encontramos siempre al lado de los verbos, indica el objeto directo, es decir, aquella parte que está directamente involucrada o que es afectada por el evento, o sea, la acción del verbo. Esta partícula se va a pronunciar O, a pesar de que en Romaji se escribe O, ¿no? Se escribe W-O, pero se pronuncia O. Atención, esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ayúdenme por favor con la lectura de la primera frase. 音楽を決めます。Moichido, 音楽を音楽を決めます。 Más. 行きます。 kikimasu. Hai, hai. Sorry. No te preocupes. Bien, ongaku wo kikimasu. ¿Cuál es el significado de la frase? Indica el objeto directo. Ujú. A ver, aquí dice la frase que dice escucho música. Yo escucho música o escucho música, ¿no? Entonces el verbo principal es kiku, ¿no? Que se conjuga con kikimas al presente, ¿no? O a la forma no pasada, como es mejor decir. A la forma no pasada se conjuga como kikimas, ¿no? Pero ¿qué cosa escucho? ¿Cuál es lo que yo escucho? Ongaku, la música, ongaku. Y o va a estar aquí para indicar el objeto directo, donde recae la acción del verbo.
La acción es kiku, escuchar. ¿Qué cosa escucho? Ongaku. Entonces, ongaku se marca con la partícula o. Ongaku o kikimasu. ¿Mm? Veamos la siguiente frase. ¿Quién me ayuda con la lectura? Hon o yomimasu. Hai, so desu. Hon o yomimasu. ¿Mm? ¿Cuál es el verbo? Leer. Ujú, yomo, leer, ¿no? ¿Y cuál es el objeto directo de la frase? El libro. Ujú, el libro, hon, ¿no? Entonces, hon va a estar marcado por la partícula o. Hon o yomimasu, ¿no? Porque es donde recae la acción del verbo, ¿no? El verbo es leer, pero ¿qué cosa leo? Libro, hon. Hon o yomimasu. Hai. Sugi ni, ¿quién me ayuda? Ocha no mi más. Hai. Ocha o nomimasu. Mm. Acción, ¿cuál es el verbo? Beber. Beber, ¿no? ¿Qué cosa veo? Bebo, perdón. Té. El té, ¿no? Ocha. Té. Ocha o nomimasu. Bien. Entonces, así hay que pensarlo y hay que tenerlo en cuenta para poder establecer, ¿no? Para poder utilizar bien la partícula o en este caso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Yeah. Bien, ok. Perdón, Arigato. Sí. ay. Entonces el o siempre va después de la acción. No, el lo va antes del verbo. El o va antes, perdón, el o va antes del verbo, entonces, Sí, haciendo sí, sí. énfasis en la acción que nosotros estamos resaltando, que queremos justamente como dar a entender. Mm, Entiendo a lo mejor como el o sirve para indicar dónde recae la acción del verbo. O sea, primero, si yo digo yo como sushi, ¿no? Entonces, recordémonos primero la sintaxis del japonés, ¿no? ¿Cómo es? Sujeto, objeto, verbo, ¿no? Entonces, el objeto de la frase va a ser sushi. Sushi, y el verbo es tabemasu, taberu, ¿no? Entonces, entre el objeto y el verbo tiene que ir una partícula. Y cuando hay verbos que llaman objeto directo, como en el caso de taberu, ¿no? Porque si yo digo yo como, ok, pero ¿qué cosa comes? Si lo estás especificando, en ese caso tienes que utilizar la partícula o, ¿no? Entonces, sushi o tabemasu, ¿no? Porque esa partícula es la que va a indicar el objeto directo, ¿no? Y se escribe antes del verbo. Y obviamente después del objeto directo, ¿no? Entonces, sushi o además, ocha o nomimasu, ¿Mm? Nihongo o benkyou shimasu. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Ujú, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, entonces la sintaxis es sujeto, objeto y verbo, y ya dependiendo pues, del verbo se utilizan las diferentes partículas. Exacto, sí, sí, sí. No sé si les comenté esto, ¿no? Al inicio, cuando recién nos comenzamos a conocerla hace 2 semanas. Les expliqué, ¿no? Cómo funcionaba la sintaxis del japonés, ¿no? Y por qué era distinta al español. ¿No? El español es un idioma SVO, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. En español decimos yo como sushi. Yo, sujeto, como verbo, objeto, sushi. Mientras en japonés es SOV, ¿no? Yo sushi como, así, así, en ese orden. Entonces es por eso que el verbo en japonés está siempre al final de la frase, ¿no? Y el objeto está en el medio de la frase usualmente. Entonces, siendo la sintaxis, ¿no? Es por eso que cuando de acá decimos de que la partícula o indica el objeto directo, es porque se utiliza obviamente antes del verbo, ¿no?
porque marca el objeto directo. ¿Cuál es? Ongaku, en este caso. Ongaku o kikimasu. ¿No? Porque el orden de la sintaxis del idioma japonés es así, ¿no? En ese caso de la frase. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, gracias. De nada. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? A ver, déjenme ver el chat. No, no veo ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a hacer un poco de ejercicios ahora. Aquí tengo unos predicados. Hay que intentar completar estas frases con lugares. Y atención, que no todos los lugares van a llamar a la partícula de. Hay que ir viendo también algunos lugares o acciones o verbos más que todo llaman a otra partícula y que espero que se acuerden cuál es. Vamos a empezar. En la primera frase, ¿cuál es la parte que podemos leer? ¿Cómo la leemos? Benkyo shimasu. Hai, Benkyou shimasu. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos completar la frase, no? Con lugares, con un lugar. ¿Dónde uno estudia? ¿Dónde estudias tú, por ejemplo? Gakko Gakko. ¿Y cómo marcamos ese gakko? Gakko de Benkyou shimasu. Hai, so desu, ¿no? Entonces, la primera vamos a incluir aquí gakko de Benkyou shimasu, ¿no? Se ve muy pequeño, ¿no? La escrita. Déjenme ver entonces que lo escribo. Ok, perdón. Entonces aquí vamos a escribir gakko de Benkyou shimasu. ¿Qué quiere decir entonces la frase? Estudio en la escuela. Hai, so desu, ¿no? Estudio en la escuela. ¿No? Porque de la vamos a utilizar para marcar dónde se desarrolla la acción. ¿No? Entonces, yo estudio, ok. ¿Dónde? En la escuela. Gakko de Benkyou shimasu. Hai, arigato. Siguiente frase, ¿cómo leemos esto? Terebi o mimasu. Hai, so desu. ¿Y dónde podemos ver la televisión? En la casa. Ujú. Entonces, ¿cómo marcamos? ¿Cómo decimos? Uchi. Uchi. Y Uchi de, luego, hai, uchi de terebi o mimasu. hai. Uchi de terebi o mimasu. Veo televisión en casa. En casa, marcado no con la partícula de. Hai, so desu. Tsugi ni, ¿cómo lo leemos? Kofio no mimasu. Hai. Kohi o nomimasu. Hai, so desu. ¿Dónde podemos tomar café? Pues en una cafetería. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice cafetería? No me acuerdo. Mm. Kisaten. Kisaten. ¿No? ¿Y cómo marcamos kisaten? ¿Con cuál partícula? ¿De? ¿Puede ser? ¿No? Kisaten de, exacto, ¿no? Porque es el lugar donde se desarrolla la acción. La acción es beber café. ¿Dónde? Kisaten. Entonces, kisaten de kohi o nomimasu. Hai, arigato. Siguiente, ¿cómo leemos esto? Ikimasu. Hai, ikimasu. ¿Cómo completamos con un lugar esta frase? Puede ser centro comercial, por ejemplo. ¿Cómo se dice centro No comercial? sé,
No sé. Centro comercial en japonés, uy, perdón, se dice depato. Depato. Ujú, así se dice en centro comercial en japonés. ¿Y cómo marcamos este depato? ¿Con cuál partícula? También con D, ¿De? en un lugar. Con D. No, ¿Con ni? exacto, con ni. ¿Y por qué con ni? ¿Quién me explica? ¿Por qué con ni y por qué no con de? Ah, porque le sigue un verbo de movimiento. Exacto, ¿no? Porque iku es un verbo de movimiento y de es la partícula que vamos a utilizar únicamente para decir en cuál lugar se desarrolla la acción. Entonces, no puedo yo utilizarla con un verbo iku, ¿no? Porque no puedo indicar, no puedo describir una acción que tiene que ver con el verbo ir, ¿no? Ya que el verbo ir es de movimiento. O sea, ¿cómo podría yo indicar ¿no? una acción con el verbo ir? Con de, no se podría. El verbo ir llama siempre a la partícula ni. ¿O a cuál otra partícula llama? ¿Eh? Exacto, e. Ujú, e, ¿no? Solamente en qué casos se puede intercambiar ni por e. ¿En qué casos lo intercambiamos? Ah, cuando se usa ni cuando dices la hora en la que vas a hacer algo. Mm, justamente en ese es en el que no se tiene que utilizar. En ese caso no vamos a cambiar. Es todo el resto, ¿no? En la parte del resto. Vamos a poder intercambiar la partícula ni y poner la partícula e únicamente con los verbos de desplazamiento. ¿Ok? Por ejemplo, de pato ni ikimasu, yo lo puedo escribir también o decir de pato e ikimasu. Y está correcto, no hay ningún problema. Pero si yo tengo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría decir, hay una especificación de tiempo. Por ejemplo, Sanji. Sanji ni ga, no, Sanji ni ie ni kaerimasu. Ok, y ya aquí tenemos ie, casa. Ujú. Sanji ni ie ni kaerimasu. Aquí el primer ni lo puedo intercambiar por e. No, No, ¿por qué? porque ahí está indicando la hora. Exacto, ¿no? Estamos indicando la hora. Un ni que nos apoya para especificar la hora, ¿no? A la hora que sucede tal evento. Sanji ni. Entonces no se puede intercambiar por e. En este segundo ni, ¿lo puedo intercambiar por e? Sí, Ujú. ¿Y por qué? porque adelante está el verbo de desplazamiento. Exacto, ¿no? El verbo kaeru de desplazamiento, ¿no? Regresar. Entonces aquí sí lo puedo intercambiar por e. Aquí sí es correcto, no hay ningún problema, ¿no? Mientras se trate de verbos de desplazamiento, sí vamos a poder intercambiar ni por e, pero cuando ni es la partícula ni, está siendo utilizada como especificación de hora, ¿no? Ayudándonos en una especificación temporal, no vamos a poder intercambiar con e, ¿ok? Que quede bien claro, por favor, esta parte. ¿Hay? Bien. Y la última frase, ¿cómo la completamos? A ver. Ichi e kaerimasu. Uchi e kaerimasu también. Pero, a ver, por ejemplo, si yo quiero decir regreso a Japón, ¿cómo diría? Nihon ni kaerimasu. Hai, Nihon ni o Nihon e kaerimasu. Perfecto, ¿no? Y ahí tenemos la frase. Ujú. Bien, entonces esto es lo que quería indicarles, ¿no? Si bien es cierto, hemos aprendido hoy la partícula de, no siempre vamos a poderla utilizar.
¿no? Porque depende de la acción del verbo, ¿no? Y depende también de lo que indica el verbo, ¿no? Cuando son verbos de desplazamiento es la partícula ni o la partícula e que va a ser utilizada, más no la partícula de. La partícula de únicamente para indicar dónde se desarrolla la acción descrita por el verbo, para indicar la herramienta con la cual se realiza la acción del verbo, ¿ok? O para indicar, sí, ¿no? Sí, básicamente eso, ¿no? La herramienta con la cual se realiza la acción del verbo. O con qué cosa. Como en los ejemplos de te de kaku o nihongo de hanasu. ¿Hai? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Hi. Hai. Bien. Bien, entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar por hoy? De mi parte no. Todo claro. ¿No? No, profe. Ok. Bien, entonces. Bien, dos cosas. Bueno, siempre la parte de las plantillas, que se las voy a compartir dentro de un rato. Y también voy a comenzar a dejarles actividades en Classroom. A ver, déjenme parar la grabación porque ya esto no